contando historia. En este mundo de las palabras, de las frases, de los refranes, de los orígenes de ciertos términos que vamos desanudando, desilvanando, deshilachando, si queremos ponerle algún término, encontramos una palabra muy utilizada en la jerga tribunalicia, que es una de las pruebas de las que consta todo proceso judicial. En los códigos de procedimiento, desde antaño está previsto el testigo. El testigo es quien presenció o sabe o tiene, posee noticias de cómo ha ocurrido el hecho o el acto sobre el cual va a prestar declaración frente al juez en el proceso. Pero la palabra testigo tiene un curioso origen, ya que quienes dieron forma al derecho tal cual como se presenta en Occidente y vino a América con el conquistador español, fueron los romanos. Uno de los pilares fundamentales de la solidez y expansión del mundo romano fue el derecho. Pero dicen que en la antigua Roma, para ser testigo, era necesario poseer la ciudadanía romana, o sea, ser ciudadano romano. Y tal estado se lo manifestaba al juez en forma de solemne juramento al momento de prestar declaración, tocándose los testículos con la mano derecha. Esta era la forma de jurar su aptitud ciudadana y su calidad o calificación para declarar válidamente. De allí viene el término testigo. Y también hay una historia curiosa vinculada al término testigo que se pierde en la nebulosa y en la leyenda, que es uno de los modos de inicio de la historia. Dicen que en el siglo IX de nuestra era existió una papisa, la llamada papisa Juana. Dicen quienes refieren esta leyenda o esta historia que Juana era hija de un monje británico venido
a Roma y que ingresó al mundo cardenalicio, su padre, y que ella, en su carácter de secretario del mismo, para poder acceder a ese mundo varonil, masculino por excelencia, debió hacerse pasar por hombre. Y fue tal el grado de cercanía con la máxima autoridad vaticana y tal el grado de influencia por su saber alcanzado por esta secretaria, que resultó electa papa, pero como hombre, porque hacía pasar su apariencia masculina para poder vivir en este mundo masculino del colegio cardenalicio y el electo vicario de Cristo. De tal modo fue electa, y dice la leyenda o la historia que en cierta oportunidad en que sale la procesión papal a recorrer las calles de Roma, pasando por los diversos templos cristianos, a la altura de la Basílica de San Clemente, Juana, que estaba embarazada de su secretario, comenzó con proceso de parto y dio a luz. Refiere la leyenda que fue allí misma sometida a suplicio y muerto el fruto de su embarazo por considerarlo un rito maligno, y desde entonces quedó en la nebulosa la existencia o no de esta llamada papisa Juana. Existen indicios como que ya la procesión no pasa por la Basílica de San Clemente y que se antedataron los sucesores papales para borrar los vestigios de el trono papal de la papisa Juana. Pero sí se impuso desde entonces y por entonces la prueba testicular del electo papa. Se fabricó un sillón con un asiento hueco donde quien fuera electo papa, antes de ser proclamada su elección, debía pasar por un palpado por, refieren algunos historiadores, un cardenal Nobel y otros por los electores cardenales, de que se tratara de un hombre, el electo sucesor para el papado. De allí la fórmula, posee dos y cuelgan, con el cual o con la cual se
testificaba de que quien fuera electo para el máximo cargo poseyera los testículos propios de un hombre, condición necesaria para la elección de tan alto cargo. Otra frase vamos a pasar un poquito a un plato, porque habíamos aludido también en programaciones anteriores al origen de ciertas plantas venidas a América, de ciertas infusiones, y en este caso aludimos a un plato propio de la gastronomía argentina, como el dulce de leche, también invento de nuestro país. Y esta vez aludimos al llamado revuelto gramajo o revuelto de gramajo, un exquisito plato actualmente a pedir a gusto en cualquier restaurante argentino. Refieren que el revuelto de gramajo o revuelto gramajo fue inventado por uno o dos hijos del intendente de Buenos Aires durante la presidencia de don Victorino de la Plaza, allá por 1930, hijos que eran habitués del Club del Progreso, el Jockey Club de Buenos Aires, y que pasaban sus altas noches entre naipes y carpetas. Entonces, para que al volver a sus casas tuvieran un plato que les dejara satisfechos sus horondos estómagos hasta las horas de la siesta en que se levantaban del jolgorio, dejaban preparadas papas en forma de lonjas, salteadas en mantecas, que eran revueltas con huevo, jamón crudo, jamón cocido y arvejas, y de este modo salió a la luz o vio la luz el llamado revuelto gramajo, que llevó el apellido de estos jóvenes jocosos. Pero Félix Luna, volviendo a este historiador tan fecundo de la historia argentina, cuenta en su libro tan lleno de noticias y tan ameno, Soy Roca, que el revuelto de gramajo nació allá por el año 1880 como invento de un gordinflón edecán de Julio Argentino Roca, Artemio o Arsemio Gramajo, quien también trasuntaba sus horas de decán, secretario y confidente del zorro Julio Argentino Roca con las de Taur, y a él le adjudica en esta novela en forma de autobiografía titulada Soy Roca, Félix Luna, el invento llamado el revuelto de gramajo. Félix Luna después negó en diversas oportunidades la veracidad de esa fábula inserta en su novela, pero quedó en los corrillos gastronómicos argentinos
la titularidad de ese caricaturesco personaje retratado como el autor del Revuelto de Gramajo. Y otra frase muy usada en la jerga cotidiana, retrotrayéndonos en el tiempo a la llamada Belle Époque o la Bella Época, en que los bailes, los saraos, las tertulias eran matizadas por los hombres que en sus reuniones masculinas absorbían el rapé, que era tabaco en polvo aspirado de pequeñas obras de orfebrería al estilo el dedal que usaban las viejas costureras, que se fabricaban para la oportunidad. Era un elemento de lujo, la rapera, hecha en oro, hecha en plata, en alpaca. Y allí se colocaba el tabaco picado en polvo o hecho polvo, aromatizado con vainilla, chocolate y otros sabores. Entonces, los hombres, porque estaba vedado a las mujeres el uso público del rapé, los hombres en los bailes, en las reuniones sociales, tampoco lo hacían en los salones. Entonces, el modo o la frase con la cual se disponían a salir a absorber rapé era: vamos a echar un polvo. Y esto aludía a la convención de salir fuera del salón para conversar, charlar, departir, mientras se aspiraba el rapé. Bueno, parece que en uso de este convencionalismo y en esta frase se convenían también encuentros furtivos con las damas concurrentes a estos saraos, a estos bailes, a estos encuentros sociales. De allí viene la frase, con la consabida acepción actual de vamos a echar un polvo. Otra frase, pero ya yéndonos a la campiña, porque el zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. Ya decía y sentenciaba José Hernández en esas enseñanzas del viejo Vizcacha a los hijos de Fierro y de Fierro a sus hijos. En la campiña es común el uso de frases que son tomadas de las andanzas y de la vida rural. Hay una que es muy común cuando se alude a aquel que busca pareja y que ronda,
ronda, y que no dotado precisamente por la naturaleza de atributos estéticos adecuados, insiste. En el campo se le llama o se refiere con la frase: el burro no conquista por lindo, sino por insistidor. O el burro no conquista por lindo, sino por perseguidor. Esta frase viene, según cuentan historiadores, aludiendo a que en la noche mendocina, cuyana, en los territorios adyacentes a las cordilleras, en la alta noche se escucha la fuerte patada que la yegua da al burro en el pecho, porque el burro, en el afán de conquistar a la yegua, como ella no es dable a sus pretensiones, la cansa usando el ardid de darle vuelta, girarla, darle vuelta e ir coseándole, o sea, pegándole o dándole coces en las patas traseras, en las patas delanteras. La yegua va pegándole fuerte coces en el pecho del burro, que absorbe abnegadamente los golpes que se escuchan en la alta noche cuyana. Pero de tanto insistir, ella llega un momento que se cansa. Entonces, de tantas cosas que le da el burro, en un movimiento de cansancio, dobla sus patas traseras y entonces el insistidor logra su pretensión. De allí la frase: el burro no conquista por lindo, sino por perseguidor. Y así vamos recorriendo y nos vamos desde ya, por supuesto, a una frase que quedó en la historia y que remata quizás como pocas las erróneas previsiones del general Bartolomé Mitre. Don Bartolo, como era conocido por sus allegados, fundador del diario La Nación, aquel que ocupara la presidencia de la República Argentina unificada tras la secesión o separación de Buenos Aires el 11 de septiembre de 1852, y que escribiera dos obras fundacionales y fundamentales de la historiografía argentina, como son la historia de Manuel Belgrano y de José Francisco de San Martín y la emancipación americana. Don Bartolomé Mitre, fundador en nuestro país de esa línea histórica basada fundamentalmente en la documentación, en la prueba documental, en las fuentes documentales, fue el antagonista
de el otro gran historiador fundacional de nuestro país, hijo del autor del himno nacional argentino, Vicente López y Planes. Aludimos a su hijo Vicente Fidel López, escritor de la historia de la nación argentina. Bartolomé Mitre, que llevó adelante esa guerra tan cruenta, poco conocida, llamada Guerra de la Triple Alianza. Triple Alianza, título que llevaba ese pacto entre Brasil, Argentina y Uruguay para atacar a la nación guaraní, a el Paraguay, a la República del Paraguay, presidida por el mariscal Francisco Solano López. Dicen que en los aprestos don Bartolomé Mitre profirió en su arenga en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. La guerra llevó 5 años luctuosos, causando una de las sangrías más desastrosas que viviera nuestras incipientes repúblicas de Sudamérica, causando la total destrucción de la población y la economía paraguaya, sin ningún trofeo del cual la Argentina pudiera ser justipreciada. Frases que muestran muchas veces el tenor de quienes las profesan. En Contando Historias.